queridos niños de vida. Nuevamente el día de hoy vamos a tener una lección muy hermosa de la palabra de Dios, así que ya lo sabes, ahí en tu lugar, en donde te encuentres, ve por una libreta, por tu cuaderno, por un lápiz, trae a tus primos, a tus hermanitos, a tus tíos, no sé con quién te encuentres, pero prepara tu corazón para escuchar esta lección muy interesante y muy hermosa que se llama ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Bueno, vamos a orar en este momento para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra que siempre habla a nuestras vidas. Te pido que este momento, Señor, tú abras nuestro entendimiento y que hables al corazón de cada uno de los pequeños niños y de las personas que están viendo este video, que también hables a mi propia vida y que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tú nos quieres decir el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, el día de hoy el tema está pero súper interesante, porque tú vas a decir quizás, es una clase más sobre la obediencia, pero no es precisamente esto. Esta es más bien una clase sobre valentía. Sí, a ti te encantan los superhéroes, ¿verdad que sí? Te encantan esas historias de superhéroes que son valientes y que luchan contra todo para ganar la victoria. Bueno, pues te tengo una noticia. Dios quiere que nosotros, también como sus hijos, seamos muy valientes. Dice la palabra de Dios, y este es nuestro versículo del día de hoy. Está en Hechos 5:29 y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repítelo conmigo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pues bien, te voy a decir que cuando dice obedecer a los hombres, no se refiere a los hombres de varón, se refiere a los seres humanos, a las personas. Entonces, cuando la Biblia dice que es necesario que obedezcamos a Dios primero que a las personas, eso es lo que está diciendo. Entonces, para ser valientes, para obedecer a Dios primero, se necesita ser muy valiente. Para obedecerle a Él antes que a la gente, hay que ser muy valiente. ¿Y cuándo será que tú podrías tener que decidir obedecer a Dios primero? Bueno, te voy a poner ejemplos. Podría ser quizás con tus amigos. Si tus amigos te piden que tú hagas algo que no está bien delante de Dios, vas a tener que decidir obedecer a Dios antes que a tus amigos. Puede ser también un maestro que te está pidiendo algo injusto que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Puede ser a veces, queridos niños, incluso uno de nuestros papás, aunque siempre es importante obedecer a papá y a mamá, y Dios te bendice por obedecer a papá y a mamá. No me malentiendan, pero podría haber algún papá que no conoce a Jesús, que no conoce la palabra de Dios y quizás te pidiera alguna vez algo, que tú hicieras algo que va en contra de la voluntad de Dios. En ese caso, es necesario obedecer a Dios primero. Así que te voy a contar algunas historias que en la Biblia hay. Hay algunas historias que podemos encontrar muy hermosas de ejemplos de hombres que han sido valientes, que han puesto a Dios en primer lugar en su vida y que le han dado a Él la prioridad, y Dios los ha bendecido a pesar de la oposición. Uno de ellos está en el libro de Daniel, capítulo 3. Esta es la historia de 3 hombres que estaban en el gobierno de Babilonia. Ellos tenían un puesto muy importante en el gobierno. Y resulta, para empezar te voy a decir que Babilonia era una ciudad en la cual había mucha idolatría y paganismo. ¿Qué es paganismo? Paganismo es cuando se practican cosas opuestas a la voluntad de Dios.
es algo parecido como estamos en el mundo de hoy, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que no le agradan a Dios, con las cuales nosotros nos enfrentamos todos los días, y quizás van a venir cosas más difíciles todavía por delante. Así que, queridos niños y queridos hermanos que me están escuchando, tenemos que estar preparados para el momento de la guerra, porque realmente somos guerreros para el reino de Dios. Bueno, estos 3 hombres en Babilonia estaban en el gobierno, y el rey Nabucodonosor de repente se le ocurrió hacer una estatua muy grande. Era muy alta, como más o menos el tamaño de un edificio de 8 pisos. Imagínate, él hizo esta estatua con la figura de él, y él mandó que todos los todas las personas que habitaban en su ciudad, cuando escucharan, o en su país más bien, cuando escucharan a los instrumentos musicales tocar, en ese momento se inclinaran y adoraran la estatua que él había levantado. ¿Tú te puedes imaginar eso? Imagínate que de repente alguien ahora, el presidente de tu país, dice: yo voy a ordenar que ahora todos se inclinen y adoren una estatua mía. ¿Tú te imaginas eso? La palabra de Dios dice que no debemos adorar a nadie que no sea solamente a Dios. Así que estos 3 hombres de repente se encontraron con este mandato, y lo peor de todo es que el rey mandó a hacer un horno de fuego tremendo. Le mandó a prender fuego a un horno que estaba súper caliente, ardiendo así. Y dijo que los que no adoraran esa estatua iban a ser echados en el horno de fuego. ¿Tú te imaginas? Entonces resulta que había unos hombres chismosos ahí en el gobierno, muy envidiosos, que les tenían envidia a Sadrac, Mesac y Abednego. Así se llamaban, Sadrac, Mesac y Abednego. Y les tenían mucha envidia. Entonces fueron de chismosos con el rey y le dijeron: oh rey, tú ya te has enterado que hay 3 hombres que adoran a Dios. Ellos son Sadrac, Mesac y Abednego. Pues ellos no quieren adorar la estatua que tú has hecho. Así que tú ya sabes cuál es el mandato, rey. El rey se enfureció y mandó a traer a estos hombres y les dijo: ¿cómo es eso de que ustedes no quieren adorar mi estatua? Pues nada más quiero que sepan que si no lo hacen, van a ser echados en el horno de fuego. ¿Y sabes qué le contestaron estos jóvenes valientes? Eran unos jóvenes súper valientes. Y entonces ellos le dijeron Sadrac, Mesac y Abednego: es verdad que tú has mandado que adoremos tu estatua, pero no vamos a responderte nada acerca de esto. Entonces Nabucodonosor, más furioso se puso todavía, se llenó de ira todavía, y su cara se cambió. Así era como el peor personaje de caricaturas que tú te pudieras imaginar, pero esto era la vida real. Cuando has visto a alguien súper furioso, con cara de malo, porque era malo de verdad este hombre, se enojó muchísimo y ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego, porque ellos le dijeron: no vamos a honrarte, rey. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y aun si Él no lo hiciera, no nos vamos a inclinar ante ti, ni te adoraremos. Así que, ¡wow! Eso era ser muy valientes. Así que estos hombres fueron echados en el horno de fuego, los amarraron y los echaron, y ¿sabes que estaba tan fuerte ese horno que los hombres que los aventaron al horno se murieron al instante, se quemaron porque estaba demasiado fuerte el calor? Pero de repente el rey Nabucodonosor estaba viendo ese horno y se quedó espantado. ¿Y saben por qué? Porque vio no 3 hombres, vio 4 hombres que se paseaban en el fuego, y le dijo a todos los que estaban con él, a sus ayudantes y soldados, les dijo: un momento, ¿qué no se supone que habíamos puesto 3 hombres en el fuego? Y le dijeron: efectivamente.
Yo estoy viendo 4 hombres que se pasean y no les pasa absolutamente nada. Y uno de ellos tiene rostro como si fuera hijo de los dioses. O sea, una presencia impactante. Inmediatamente mandó a sacar a estos hombres del horno y se quedaron pasmados. Eso significa asustados, espantados, impresionados, porque vieron que no se habían quemado ni siquiera un cabello de su cabeza se les había quemado. Dios los había protegido. Él había mandado a su ángel para que estuviera con ellos y el Señor los libró. ¿Y sabes qué pasó? Algo maravilloso sucedió. Porque después de que él vio que ese Dios de ellos era tan poderoso, dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi mandato. Así que ellos prefirieron entregar su cuerpo antes que servir a otro Dios que no es su Dios. Por lo tanto, yo mando a todo el pueblo, nación y lenguas, idiomas, que profieran alguna blasfemia o que hablen mal de ese Dios de ellos, que sean descuartizados. O sea, algo terrible. Él mandó que ese Dios fuera respetado y adorado de ahora en adelante. ¡Wow! Queridos niños, cuando tú obedeces a Dios y lo pones en primer lugar, Dios va a hacer maravillas por ti. Él defiende a sus hijos. Nada hay más hermoso que ser defendidos por el poder de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Él hace cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar. En otra ocasión, también en la palabra de Dios, había unos hombres, los apóstoles, que amaban a Dios y estaban predicando de la palabra de Dios, y los amenazaron y les dijeron: cállense, ustedes no pueden seguir hablando de Jesús. Pero ¿sabes qué? A ellos no les importó eso. Los metieron a la cárcel y ellos aún en la cárcel siguieron hablando de Jesús y los amenazaron. Les dijeron: ¿no les da miedo acaso lo que les está pasando? Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese testimonio de ellos fue tremendo. Los azotaron, ellos sufrieron por causa de obedecer a Jesús, pero al final los dejaron en libertad y el Señor los libró. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban gozosos a pesar de la oposición y del sufrimiento que vivieron. Sentían gozo en su corazón porque habían podido ser fieles a Dios en ese momento, y Dios los bendijo por su obediencia. Así que, queridos niños, no te preocupes si a veces te enfrentas contra un mundo de maldad, porque este mundo que nos rodea es un mundo de maldad. A veces vamos a tener que decir no, vamos a tener que ser fuertes. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los valientes, ¿cómo ves? Dice la palabra de Dios que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Y para obedecer a Dios antes que a las personas hay que ser muy valiente. ¿Qué es lo que aprendemos de estas historias que te he dicho ahora, que te las dije muy, muy brevemente? Y te recomiendo que las busques en la palabra de Dios. Dile a mamita, papito, a tus tíos, a tu abuelita, que te lean esa historia si tú todavía no sabes leer. Está una en Daniel capítulo 3 y la otra está en el libro de los Hechos capítulo 5. ¿Y qué es lo que aprendemos de ellos? Bueno, aprendemos que vale la pena ser diferentes para agradar a Dios. Vale la pena darle a Él el lugar que le corresponde en nuestra vida. Nosotros, dice la Biblia que el reino de los cielos es de los valientes, como te decía. Nosotros no podemos hacer nada para conseguirlo con nuestras fuerzas, porque Jesús ya pagó el precio por nosotros. Él fue el más valiente de todos, porque dio su vida en sacrificio para salvarte a ti y para salvarme a mí. Pero es Jesús quien nos abre las puertas para poder entrar al reino de los cielos. Pero esto no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada. Es nuestro deber seguir caminando de la mano de Dios y adorarle con nuestra vida en todo momento. Ese es nuestro
deber y nuestra responsabilidad como sus hijos. Entregarle todo lo que pensamos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es nuestro deber permanecer ante Él con un corazón puro y obedecerle a Él en primer lugar. ¿Y sabes qué? En el camino de nuestra vida siempre nos vamos a encontrar con muchas dificultades que nos van a convertir en valientes si nosotros seguimos adelante tomados de la mano de Dios. ¿Tú qué quieres ser el día de hoy? ¿Quieres ser cobarde o quieres ser valiente para Cristo? Bueno, por último quiero decirte que hay un salmo hermoso, el Salmo 143, versículo 10, y fíjate lo que dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Y las bendiciones de obedecer a Dios son tremendas, queridos niños. Vale la pena ser fieles a Él. Dice también la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, dice que vendrán sobre ti muchas bendiciones y te alcanzarán si tú oyes la voz de tu Dios, del Señor tu Dios. Así que, queridos niños, seamos valientes. Pídele al Señor en este día que te dé un corazón valiente, pero para hacer su voluntad. No como los valientes en el mundo te enseñan hoy, que ser valiente es hacer cosas peligrosas. No, eso no es ser valiente, eso es ser un poco tonto, la verdad, o bastante tonto. Pero el Señor quiere que seamos valientes para hacer lo bueno, valientes para ponerlo a Él en primer lugar de nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Cierra tus ojitos y dile así: querido Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú me enseñas que es necesario obedecerte a ti antes que a las personas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes para ser siempre obediente a ti, siempre valiente y darte el primer lugar en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, la manualidad de hoy es sobre obedecer a Dios. Les voy a enseñar cómo hacer un semáforo como este. Primero vamos a necesitar una hoja negra y la vamos a doblar por la mitad. La vamos a recortar. Vamos a hacer dos pequeños cortes arriba y abajo. Enseguida vamos a hacer los círculos amarillos claros del semáforo. Utilizaremos una hoja amarilla. Yo la doblé así en 3 partes para no tener que recortar de uno en uno. Ese circulito lo hice con un vaso desechable como este. Lo remarcamos. Y vamos a utilizar también otra hoja negra para hacer también el círculo de acá arriba, que es del mismo tamaño. Y juntos los recortamos. Nos van a quedar así. Ahora vamos a hacer los circulitos rojo, amarillo y verde. Para eso vamos a necesitar hojas de esos colores. Yo las puse juntas para hacer un corte también. Y utilicé una tapadera como esta. Solo busqué un objeto que fuera más pequeño que el círculo anterior. Lo vamos a remarcar y lo recortamos. Nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer nuestro semáforo. Primero vamos a poner las hojitas, los circulitos amarillos. Vamos a poner pegamento. Los pegamos.
Enseguida pegamos también los circulitos de colores. Empezamos con el rojo. El amarillo y el verde. Ahora vamos a pegar el círculo negro en la parte de arriba. Por atrás ponemos ahí pegamento. Ahora vamos a escribir aquí en cada uno de los circulitos. Primero vamos a escribir en el rojo: detente y escucha a Dios. En el amarillo vamos a poner: lento, haz tiempo para Dios. Y en el verde vamos a escribir: sigue el camino de Dios todos los días. Ahora vamos a poner diamantina de los colores de los circulitos solamente alrededor de cada círculo. Un poquito nada más para que le dé brillo. No importa si se sale. Ahora vamos a hacer acá arriba una perforación para ponerle un hilito. Si no tienen perforadora, pueden hacerlo con un lápiz. Y pueden hacer el hoyito con un lápiz. Ponemos el hilito. Le pueden poner un hilo del color que ustedes quieran. Yo utilicé este rojo. Y por último vamos a poner en la parte de arriba de aquí el versículo del mes que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así nos queda nuestra manualidad. Un semáforo de la obediencia. Adiós, hasta la próxima. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29.